Buenas, el día de hoy en Explorando Alajuela tenemos un invitado muy especial. Agradecerle a Eric Francisco Picado Argüello por estar acá, por acompañarnos. Vamos a hablar un poquito quién es Eric Francisco Picado, aunque ya es bastante conocido acá en Alajuela. Se denomina a sí mismo como un hijo de Alajuela, dado el arraigo que profesa por su ciudad. Es periodista, mercadólogo, gestor cultural, filósofo y es un apasionado de la interacción social, las propuestas humanísticas y la sed por el progreso de la libertad. Es un recurrente autor de artículos de opinión en la prensa nacional, apasionado de temas como política, religión, filosofía y gobiernos locales. Ha realizado sus estudios en México, Colombia y España. Nada más para que vean la calidad de invitado que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Bienvenido, Eric. Muy honrado de que usted haya pensado en mi nombre para compartir esta entrevista y quedo a la orden. Buenísimo, sí. Y bueno, ya le he comentado por audios, pero también para quien nos está viendo por primera vez, la idea de este canal es explorar un poquito cuál es la identidad de Alajuela. Y para conocer su identidad hay que conocer su historia y sus peculiaridades, ¿verdad? Sí, dicen por ahí que dice un proverbio africano que los ríos que olvidan el manantial de donde nacieron están destinados a secarse. Y creo que es muy importante la labor que usted hace en el sentido de rescatar, y deberíamos hacerlo muchos. Yo hago mi parte, hay otras personas en esta ciudad que son grandes historiadores, yo les reconozco a ellos su aporte, su investigación, y que nos lleven a saber de que Alajuela no nació hace ni 50 ni 60 años, sino que en su fundación en 1782 ha pasado mucha agua bajo el puente, y que ya lo hablaremos un poco más adelante. No hay prácticamente ningún hito histórico en la historia nacional donde no haya tenido que ver un alajuelense o una alajuelense, porque somos una raza muy tenaz, muy combativa, así como también somos un pueblo dicharachero, bonachón, que nos gusta la chota, los apodos y toda esta cuestión. Es importante rescatarlo porque yo me iré de este mundo en 10 años, por ahí ando, está la cuenta mía, y vienen decenas, centenas de niños pequeños que merecen recibir historia. Claro. Bueno, empezando una vez con ese tema que ya usted toca, me parece muy curioso esto de que no haya un solo acontecimiento decisivo a nivel de Costa Rica en el que no esté presente un alajuelense. Prácticamente. Entonces, por eso me gustaría que hiciéramos un recuento. Me acuerdo que aquel día que me lo comentó fue un poco rápido. Me gustaría ahora un recuento detallado a lo largo de la historia, claro, de esa presencia de alajuelenses en momentos decisivos. Bueno, le voy a hacer un sobrevuelo porque ahorita no podré acordarme de todo, pero por ejemplo, frente a la par de la bomba de Carlos Alvarado, frente a la Pizza Hut por la catedral, ahí vivió don Gregorio José Ramírez, que si bien es cierto había nacido en San José, el médico le recomendó a su madre que se vinieran para San José por los problemas bronquiales que tenía, que aquí era como más caliente. Y don Gregorio José Ramírez, en las batallas de Ochomogo, donde estaba coaligado Heredia con Cartago y Alajuela con San José, porque unos querían adherirse a un imperio mexicano tras la independencia de Iturbide. Lo que pasa es que en ese tiempo no sabían que ya Iturbide se había muerto hacía como 4 años. Y Alajuela y San José, que querían la independencia plena. Don Gregorio se fue de aquí, le dio una sopapeada, Dios y Padre mío, a Heredia, a Cartago, los dejó hecho leñas, y tuvo la grandeza de venirse y decir, bueno, ¿y qué va a hacer usted? ¿Cómo es el asunto? No, yo voy para la choza. Si hay otro problema aquí me llaman, y se vino para acá. Y hubo una participación importante. No lo voy a hacer cronológicamente, sino que voy salteándome. Claro, lo que se va acordando. Claro. Lo que voy acordando. Una de las 3 primeras mujeres diputadas de Costa Rica fue doña Estela Quesada, quien además fue exministra de Trabajo, exministra de Educación. Ella fue una de las 3 primeras costarricenses que fue cuando a la mujer se le permitió ir al Congreso. La revolución del 48 se desató porque a un alajuelense, Otilio Late Blanco, le robaron las elecciones. Don Otilio, que está enterrado aquí en el cementerio. Por cierto, que hay un monumento del botado ya en la sabana. Estoy luchando por traerme y ponerlo en el parque del cementerio. El 48 se desató porque a un alajuelense le robaron las elecciones. La abolición de la pena de muerte fue realmente un acto que se dio ahí cerca del Parque Central, donde se firmó que Costa Rica en aquellos años firmaba desde Alajuela la abolición de la pena de muerte por Tomás Guardia. Sin embargo, es una conspicua y distinguida alajuelense, doña Emilia Solórzano, la esposa de don Tomás,
que la que atisba y hace ideología de esto, porque había estudiado en Europa, y le dice a don Tomás, siendo un militar, que la vía era esa. Por ejemplo, Alajuela fue sede de la primera Convención Internacional de los Derechos Humanos, como en 1983, 82, 83. Alajuela se constituyó en una capital de derechos humanos. Un jefe de Estado importante, cuando no habían presidentes, sino jefes de Estado, José María Alfaro, que nació aquí también en Alajuela, hizo un papel fundamental en la estructuración del Estado costarricense. La Ley Fundamental de Educación, que ha sido algo de lo más visionario que yo he conocido, donde imponía en el siglo XVIII, ya finales del XVIII, principios del XIX, la obligatoriedad de los niños ir a la escuela. Vea qué visión. Eso fue impulsado por un alajuelense, don Bernardo Soto Alfaro, junto con Mauro Fernández. Don Mauro no era alajuelense, pero don Bernardo era el presidente. Un alajuelense tuvo esa visión de lograrlo entroncar. En fin, así podríamos realizar en la historia del fútbol con don Alejandro Morera, que fue una epopeya en su momento, en los años 30, cuando viajó. Don Alejandro había nacido en la esquina de la Plaza Iglesias, que fue el primer embajador internacional de peso en el mundo futbolístico. Ya habían existido otros jugadores que iban a Cuba, que iban a Colombia, que iban a México, pero enrolarse ya en un club como el Barcelona era, digamos, importante, aunque claro, aquel Barcelona no era lo de hoy, estamos claros, sí. Pero sí, que fuese allá un alajuelense, sí, que tenía un pie que calzaba como 35, 36 de pie pequeño. En fin, son muchas los rasgos históricos donde alajuelenses han tenido su participación, y de esos debemos sentirnos muy orgullosos. Al costado sur del Parque Central está un busto de don León Fernández. Don León Fernández, un alajuelense, es el padre de la historia costarricense. Don León ofreció su vida por recopilar documentos, mapas, relatos, testimonios históricos, que si no hubiera sido por el trabajo de este alajuelense, que se llama el padre de la historia nacional, no habríamos tenido mucho conocimiento de cosas que pasaron. Y su hijo, don Rogelio, siguió, a él se le llama el príncipe de la historia, porque era hijo del rey, y entonces don Rogelio hizo otros aportes importantes. Otro alajuelense, Miguel Obregón Lizano, de una gran visión, cuando en aquellos tiempos del siglo XIX dijo: no, hay que crear bibliotecas públicas en los diferentes lugares del país, para que los alumnos puedan ir a buscar los libros, educarse, construir pensamiento. Y gracias a un alajuelense como don Miguel Lizano, él llevó toda la diseminación de bibliotecas que hoy ya pues tienen otro contexto, y todo se han tenido que reinventar por la tecnología. Pero como le digo, no existe casi ninguna faceta, ni educativa, social, política, donde un alajuelense o una alajuelense no haya tenido reacción. ¿Qué será que hace que los alajuelenses estemos siempre presentes? Porque eso nos ayudaría también a pensar un poco cuál es el carácter general de los alajuelenses, ¿verdad? Sí, el carácter yo siempre lo he identificado como tenaz, como de buscar el bienestar de las mayorías, así como somos también en el anverso de la moneda una sociedad dicharachera, como dije antes, de apodos, de vacilón y toda la cuestión. Sí ha parido esta tierra hombres y mujeres de un temple especial, y que han logrado incidir en la historia local y en la historia nacional, porque nos corresponde. Alajuela en la época colonial pues no existía, era nada. Nosotros dependíamos de Heredia. O sea que la gente, para ir a misa, tenía que ir a Barba. Oiga, no sabía. Ir a Barba, por ejemplo. Entonces, cuando aquí el caserío comenzó a expandirse, pues no voluminosamente como hoy, obviamente, pero eran caseríos, eran ranchillos y así. Y que ellos se reunieron ahí donde está la POPS, frente a la catedral, que se fundó Alajuela, y le pidieron a un obispo de que por favor les diera la potestad de tener su propio oratorio. En los tiempos coloniales, una ciudad se consideraba como tal
sí tenía un oratorio, o sea, como una iglesita. Y entonces Juan Manuel López del Corral intervino ante las autoridades católicas y logró el permiso, que ahí donde está la POPS, frente a la catedral, se levantaron un oratorio en honor a San Juan Nepomuceno y luego a la Virgen del Pilar, y ahí ya hubo un hecho fundante de la construcción de Alajuela ya como un sitio referido que ya no tenía que ir a Heredia, por ejemplo, a realizar ciertas cosas y comercios. Y un oratorio es una especie de iglesia más pequeña, es un... Un oratorio es un lugar destinado a la oración, que comienza con con signos religiosos específicos que lo identifican como tal, y donde la gente ya sabía que una vez cada 3, 4 meses que pasaba el padre a dar misa, o sea, ya no era obligatoriedad del católico ir hasta Heredia, sino que podía ir aquí a la Alajuela. Eso le daba un sentido de pertenencia, eso le otorgaba un sentido de apropiación de su territorio y decir, ya no dependemos de allá, sino que somos autónomos. Ok, y tomando todo esto que usted me cuenta, me da mucha curiosidad, ahora que me habla de cómo se fundó la Alajuela y todo esto, y de los caseríos. Yo soy de Montecillos, y siempre me ha dado mucha curiosidad el pensar cómo nos formamos. He encontrado mucha información de cómo se formó primero Villa Bonita, Montserrat, de la UTN, una investigación que hicieron, pero casi no he encontrado relatos de Montecillos. He escuchado que se creó todo mucho alrededor del río, creo que el río Ciruelas, que hicieron mucho molinos, y a partir de ahí se fue asentando la gente. Pero ¿qué conocimiento tiene de cómo se fue formando la ciudad a partir de esa fundación? Aquí nosotros somos herederos de los indios votos, que eran indios que habían aquí, que fueron desapareciendo. De hecho, en la provincia solo quedan resabios de indios malecos que viven, pero los indios votos, y nos conformamos con, de eso habrá gente que le puede hablar con más propiedad este punto específico, nos conformamos con migrantes, ¿verdad? O sea, eran tierras de gente que se venía de otros lados y hallaba aquí. Alajuela fue con una confabulación histórica de momentos oportunos, en el sentido de que aquí vinieron personas que emigraban de otros sectores. Pues sí, aquí fueron personas que se iban asentando, que se iban apropiando de ciertos terrenos para producir. Aquí se producía mucho tapa de dulce, por ejemplo. Ah, no sabía. El dulce era uno de las fuentes más generosas de ingresos para los habitantes. De hecho, donde estaba el mercado central era el mercado del dulce. Ah, no sabía. O sea, así no era que no se vendían otras cosas, pero todos en sus carretas venían a ofrecer el dulce, y pues traían sus ayotes, también lo que hubiera producido la tierra. Y Alajuela tuvo una particularidad, porque lo que llaman la calle Real, esa calle Real se llama así porque todos los carretoneros, los bueyes, las carretas, que llevaban el café a Punta Arenas para que se lo llevara luego un barco a Inglaterra o doquiera, cogían por esa vía, iban bajando ahí hasta Punta Arenas. De hecho, la garita se llama garita porque la garita es como un puesto de aduana. Ahí en la garita todavía queda una parte que es como un muro pequeñito, que es patrimonio histórico. Ahí estaba la garita, que era donde le cobraban el impuesto a la gente. Entonces, esa calle Real bajaba. Entonces, como pasaban tantos, porque eran filas enormes de carretoneros, aquí también se desarrolló una industria, por decirlo así, que no era una industria obviamente, o una intención comercial llamada los esteos. Los esteos era de que el carajo venía hecho leña del sol y todo, y era donde había sombra, donde abrevaban los animales, el hombre se tomaba su fresco, comía y seguía ya más hasta Punta Arenas. Entonces eso de a poco fue desarrollándose una tímida iniciativa comercial, y eso pues luego llevó ya a la construcción de una ciudad ya más o menos un poquito más organizada. Me gustaría definir para quienes no saben cuál es esta calle Real, ¿a dónde es actualmente La calle Real es la que empieza 100 metros norte de La Agonía sobre calle Ancha, doblas a la izquierda, la que pasa frente a los bomberos, todo va bajando allá por
por el parque, al costado sur del parque del cementerio, llega al cementerio, pasa por el sector sur, porque eso ya llevaba hacia Punta Arenas, que para salir de Alajuela, pasaban por la garita, que era donde te digo que le cobraban los impuestos, y luego ya pasaban que en ese tiempo, por ejemplo, San Mateo, que hoy es un cantón, y lo digo con todo respeto, porque yo quiero mucho a la gente de San Mateo, es uno de los menos desarrollados y poco mencionados, visitados, etcétera. San Mateo tenía una preponderancia importantísima, porque no estaba Orotina, o sea, entonces San Mateo era otro lugar donde llegaban a cestear, a reposar, mientras que seguían para Punta Arenas. Entonces esa calle real es la que pasa así, todo ese trayecto, y que se configuró por muchos años en la vía más importante de Alajuela. Ahora que mencionas San Mateo, me acuerdo que estuvimos conversando que el canal es específicamente del Cantón Central, pero le había comentado que me interesaba igual hacer un recuento de varios cantones. Entonces, ahora que mencionas San Mateo, podríamos mencionar algunas curiosidades para la gente que nos ve en Atenas, Orotina, en todos los demás cantones de Alajuela. Sí, me parece que el día que hablamos, me parece que es potable que empiece usted por el cantón de Alajuela y logre cimentar esta idea que me parece maravillosa, por cierto, y que luego irse expandiendo, porque en nosotros hay vínculos muy importantes, por ejemplo, con San Ramón, con Palmares, con Grecia, con Charchí, con Naranjo. De hecho, ahora que habla usted de los cantones, hay una discusión en la cual yo no me volví a meter, porque no gasto pólvora en sopilotes, que es que ese parque que queda frente al Hospital Viejo, que le llaman Parque Eloy Alfaro, eso yo nunca he sabido quién le puso ese nombre, porque toda la vida, y fue bautizado oficialmente Parque Palmares, porque por los 1800, San Ramón propuso que junto a Palmares se independizaran de la provincia de Alajuela y crearan otra provincia. Entonces sometieron con un cabildo. No recuerdo si había otro, si Grecia también andaba en la jocolada, pero yo sí sé que San Ramón y Palmares, que hicieron un cabildo para independizarse de Alajuela y ser otra provincia. Los de Palmares, en Palmares recurrió un sacerdote, que en aquellas épocas los sacerdotes tenían una influencia espeluznante, a favor de Alajuela. Y Palmares, la condición era de que sí, se hacía la votación, pero si uno de los cantones participantes ganaba el no, liquidaba lo demás. Así hubiera perdido lo otro. Y Palmares dijo que no. Gracias a él seguimos unidos. Que se quedaba con la provincia de Alajuela. En honor a esa gesta, se puso el nombre de Palmares a ese parque, que luego se lo cambiaron por el tal Eloy Alfaro, que fue un viejo que aquí no hizo nada, era un militar que venía huyendo ahí de Ecuador, y que luego procuró una serie de guerrillas allá, y que no conozco yo aporte significativo de ese tipo para Alajuela. Retomando lo que usted dice, me parece que es importante ir cohesionando de a poco la historia de Sarchí, de Naranjo, de Palmares, etcétera, y luego ya con el tiempo tratar, con el mismo Puas que está tan cerca, pues evocar la llegada al norte de nuestra provincia, San Carlos, Guatúzaro, Chiles y Upala. Claro. Y bueno, igual en esta serie de curiosidades y todo, también me gustaría, como le digo, después vamos a profundizar en cantones, después el canal se va a encargar de investigar, pero también me da curiosidad algunos datos, qué sé yo, de Naranjo, y también no solo actuales, también pueden ser de la formación. Yo personalmente, por ejemplo, cuando empecé a viajar a San Ramón, me di cuenta de que Occidente se siente un solo bloque, de alguna forma. Sí, y es muy bonito, ¿verdad? Porque está tan cerca de Alajuela, pero ellos están tan acuerpados, tienen hasta su propio periódico, ¿verdad? Que es El Sol de Occidente, lo leen entre ellos mismos, un periódico local. Canales de televisión, logran en San Ramón con Canal 1, en Canal 5 en Grecia, cosa que no ha logrado Alajuela inexplicablemente. Claro, ¿verdad? No tener su propio canal de televisión, por ejemplo. En San Carlos el Canal 14 es un fenómeno interesantísimo. Ese canal se ve más que Canal 7, 6, cualquier otro, porque prioriza la información local, y me parece que aquí le ha faltado visión a un empresario, más ahora que hay tantas facilidades tecnológicas y demás, de tener un propio canal de televisión. Sí. Y vea, por ejemplo, el periódico. Acá en Alajuela, si decimos que hay un periódico local, tenemos que voltear al Sol de Occidente, que es de allá de
de San Ramón, creo de que San es, ¿verdad? Ramón, o Mi Tierra, que es de Grecia. Ajá. Sí, sí. Y no acá en el centro, que es donde uno esperaría que surja un periódico, ¿verdad? Sí, no, es curioso. Sí hubo, pues, sí hubo muchos periódicos aquí en Alajuela, ¿verdad? Desde el Cencerro, que era una hoja nada más, acá ya en los años 1800. Una serie estuvo también Metrópolis, que se lo dirigí yo, un periódico local, Metrópolis. El Jilguero todavía pervive con algunas apariciones físicas. Alajuela hoy, que fue La Nación en Alajuela, que era un intento de La Nación de meter un suplemento propio de Alajuela. Pero, en fin, es importante de que la provincia tenemos muchos rasgos comunes y pues es necesario rescatarlos, profundizarlos y ahondarlos para que podamos irnos conociendo mutuamente. Me gustaría saber del GAM, de los centros del GAM, ¿qué diferencias encuentra usted entre los alajuelenses con respecto al resto, con Cartago, San José, y más ahora, que se podría decir que todos tenemos que coincidir muchas ocasiones en San José, en una mesa sentado alguien de Cartago, alguien de Alajuela, alguien de San José? ¿Siente que actualmente se sienten diferencias entre nosotros? Mi abuelo decía que la gente más rara era la de Cartago. Ajá. Sí, mi abuelo a mucha honra fue el más grande historiador de Alajuela en su historia, don Francisco Picado Soto. Y abuelo decía que no había gente más rara que la de Cartago. Ajá. Y luego, conviviendo por una situación ahí particular con gente de varios lugares, yo dije, no estaba tan perdido mi abuelo, porque son muy raros, son como mezquinos. Y todavía fíjese usted que uno siente que todavía a estas alturas del partido, cuando ya el mundo casi se va a acabar, siguen rumiando el rencor de que les han quitado la capital. Siguen rumiando. Ya después de tanto, sí. No, claro, esto, uno dijera, bueno, es que no, después de tantísimos años, ellos en algunos círculos de historiadores, de pensadores y todos siguen rumiando el rencor que tienen porque les quitaron el ser la capital de Costa Rica. El josefino, ahora que usted decía que confluye tanta gente en San José, como que el josefino se ha disipado, porque llega gente a vivir, gente a San José, por ser el centro de la capital, llega gente de Guanacaste, Punta Arenas, de Limón, eso a vivir, sí, más todo el tránsito de billetes diarios que tienen. Entonces, cuesta encontrar como una definición del josefino como tal, como ciudadano. Y a Heredia yo le tengo un gran respeto, un gran cariño, porque ha sido una ciudad o un cantón, por ejemplo, de cabecera, que siempre se ha distinguido por difundir y llevar adelante la educación. Me parece que eso es muy importante. En Heredia estuvo la Escuela Normal Superior, que fue era la que preparaba todos los maestros y los maestros, por lo menos de este país. Todo un ejército, mis padres fueron a estudiar a Heredia, a la Normal, y ese aporte fue importantísimo. Luego cometieron el crimen de cerrar esa Escuela Normal y todo eso la transmutaron hacia otras cuestiones. En el 70 lograron la Universidad Nacional, lograron una universidad pública en los años 71, 72, 73. Y nosotros tuvimos la UTN como en el 2008, 2007, una cuestión así. Cartago tuvo lo suyo con el tecnológico, pero Heredia creo que es una ciudad. Hace poco estuve recibiendo un curso en el Centro Cultural Omar Dengo, que es de por sí una de las... nombrar a Omar Dengo es nombrar un apóstol de la educación, una de las figuras más señeras de la historia educativa de este país. Y se sitúa ese centro cultural en la antigua Escuela Argentina, y me quedé impresionado de la belleza del lugar, me quedé impresionado de la utilidad que se les da, me quedé impresionado de la concurrencia que tiene. Yo dije, ¿cómo es posible que nosotros en Alajuela, ese es un tema que podríamos abordar, o sea, nos hayamos quedado tan atrás en la cultura, sí, que no tengamos un sitio como esos tan bello, tan lindo? Y yo decía, bueno, qué envidia por Heredia, porque lo tienen. Los heredianos son personas de bien, y yo siempre he tenido un especial cariño por esa provincia, por ese cantón capital de la provincia, y pues que tienen una ventaja también,
que todo queda muy cerca. Usted de Heredia a Santo Domingo dura 15 minutos. De usted de Heredia a San Pablo de Heredia dura 15 minutos. A Belén dura 12 minutos. A Flores dura 10 minutos. Estoy nombrando algunos. Ya un poquito más alejados, San Rafael y San Isidro, ni qué decir Sarapiquí, que eso queda. Sí. Pero Barba te queda del centro a 10 minutos. Pues Santa Bárbara te queda unos 12 minutos. Entonces ellos han tenido una geografía que les ha permitido cuestionarse más. Y pues sí hay diferencias, claro, por supuesto. Diferencias no decisivas o confrontativas, pero sí puede caracterizar, con excepción, digo, tal vez puedo estar equivocado, de los josefinos que por la multitudinaria población, población pasajera también flotante que llaman, que es que llegan a trabajar, a hacer mandados y todas las cuestiones, pues es muy difícil como que puedas tener una identidad teniendo toda esa afluencia. Me da curiosidad, primero que me ponga un poco al tanto, ¿verdad? De cómo es el sistema actual de Alajuela y qué siente que hace falta, qué siente que deberían ser los siguientes pasos. Y esto lo digo porque vemos muchos otros alajuelenses que no estamos informados de qué está pasando ahorita y qué necesidades puntuales desde la política tiene el cantón, ¿verdad? Bueno, yo me resisto a ser codependiente de la cultura en la política. Me parece que la cultura ha tomado los artistas y los artistas en general, la gente imbuida en el mundo de la cultura. Yo pienso que siguen teniendo como una mentalidad de dependencia de que se puede hacer si el gobierno les da plata. Y ahí yo creo que hay un primer error, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, el Estado tiene responsabilidad de incentivar la parte cultural porque es un elemento más de la integración del ser humano, el cuerpo, el alma, el espíritu, ¿verdad? Pero me parece como que el artista se ha quedado como que no hace nada. Como esperando esa ayuda. Como si no le dan una partida específica, si no le dan los pasajes, entonces no va. Aunque aquí también hay, y mi admiración para todos estos grupos, hay una serie de grupos que he encontrado en los distritos, en San Rafael, en el barrio San José, en Tambor, en San Isidro, etcétera, que ellos mismos pues se gestionan los recursos para poder ir a representar a Costa Rica, no sé, Italia, Alemania, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en un primer estadio me parece de que es inconveniente hacer la cultura, digamos, como en una situación codependiente casi que absoluta de la política. Porque el político tiende a invertir más en lo que se ve, en la carretera, en el edificio, en el Secudi, en el EVAIS, cosas que la gente puede ver. Sí, claro. Y un intangible como es la cultura no tiene mucho rédito político. Eso es un problema. Entonces ya usted verá que no toman muy en cuenta la situación ni presupuestaria, ni logística, ni como tema de agenda, la cultura. Más bien, el alajuelense, en los recorridos que yo he hecho a través de festivales educativos del arte, digamos, de actividades que se realizan en el cantón, me sorprende mucho la capacidad artística que tiene el alajuelense, la capacidad, digamos, del baile, del canto, de las letras, de la composición musical, del teatro, o sea, con los pequeños intentos que hay, yo digo, aquí hay mucha capacidad. Aquí el mismo grupo Tinta Eriza que se reúne acá en la biblioteca es un grupo sin ningún tipo de recurso, digamos, nos abren las puertas en la biblioteca, pero más allá de eso, somos nosotros mismos los que nos... Entonces, a mí me sorprende mucho la gran capacidad, y he visto espectáculos, por ejemplo, de grupos de escuelas, y yo digo, puta, pero es que ¿qué capacidad tiene? O sea, ¿qué forma más? Porque nada en la cultura, nada se logra sin disciplina. O sea, usted que es escritor, y yo le reconozco su papel como escritor, o sea, si usted no escribe a diario, o si usted no lee, o si usted no está ahí encima de eso, decía Vargas Llosa que él no cree en la inspiración. Decía Vargas Llosa, yo me encerraba en mi casa a escribir 11 horas diarias, nadie me podía interrumpir. 11 horas diarias. ¿De qué? De lo que fuera. Yo escribía.
Y entonces en la cultura, la disciplina, eso templa los espíritus, por ejemplo. Yo, en el caso, por ejemplo, del cinem, que es algo que admiro muchísimo, yo digo, qué interesante, o sea, un niño o una niña de estos, o un joven o una joven de estos, que tiene el violonchelo, digamos, el violín, la trompeta, todo eso. Ese es un muchacho que no tiene tiempo de andar pensando en fumar marihuana o en irse a robar, a ver qué se roba, hacer un daño a un carro. O sea, porque él tiene la opción. Yo conocí y conozco el caso de un muchacho, Matthew. Él es de Carrillos de Poás, muy querida la familia de él para mí. Un prodigio del piano, un prodigio. De hecho, ahorita está en Estados Unidos, en una academia allá en Washington, D.C. Un prodigio, y ese muchacho no piensa en nada, solo piensa en el piano. Y entonces yo digo, bueno, qué interesante que pese al poco apoyo, ¿cómo logran articular ciertas cosas? ¿Dónde metería yo mano si tuviera poder? Creando espacios para que puedan ensayar. Porque me da grima ver a los grupos ensayando en los parques, ensayando allá y los echan y todo. Sí. Un grupo, unas instalaciones que mi sueño siempre han sido las instalaciones del antiguo Punto Rojo. De crear ahí un gran escenario de infraestructura para que los grupos puedan ensayar, que el teatro, que la danza, que el baile, que el swing, que el mimo, que la danza típica, lo que usted quiera, o la danza contemporánea, o lo que usted quiera. Sí creo que deberían haber estructuras, edificios o instalaciones apropiadas para que se puedan presentar, para que puedan ensayar, por un lado. Y sí metería mano yo en crear un espacio para que se puedan presentar. Me parece que podría ser un tipo, yo apostaría por un tipo de anfiteatro, yo apostaría por un tipo, algo no tan cerrado como un teatro, aunque son necesarios, pero sí como un anfiteatro para que puedan hacer sus presentaciones y que puedan cobrar, porque la cultura, que ese es otro gran reto que hay, Steven. Hay que enseñar a la gente a pagar por la cultura. Así como pagan por una entrada al estadio de fútbol, así como pagan por ir a un concierto de un tipo que viene aquí, se lleva millones y no deja nada. Sí. Así como pagan por irse a tomar unas cervezas, hay que enseñarle a la gente a pagar por la cultura. Porque hay gente que dice que es que si usted cobra, mata el instinto de la democratización de la cultura, que la cultura debe ser para todos, y es mentira. Si bien es cierto, la cultura tiene que ser para todos, pero el artista tiene dos características. Uno, el que toca piano excelentemente y seduce con su toque de piano, tiene una habilidad innata que ya la trae, que eso le permite insertarse, y un rol de disciplina impresionante que tiene que dedicarle al instrumento, o al baile, o a la danza, o a la escritura, o cualquiera que sea la rama donde está, de disciplina para poder mantener la categoría y toda esa cuestión. Entonces, si yo canto feo o bonito, pero tengo un público cautivo que está dispuesto a pagar 5 o 10 mil pesos por irme a ver, no sé yo por qué se atenta contra la democratización de la cultura porque se cobra. No, y es que los gastos son muchos para un grupo y tienen una calidad que les permite. Entonces yo sí apostaría a meter mano por un lugar donde se pueda ensayar y otro donde se puedan presentar. Y cobrando, que eso sí es me parece muy justo. Y cobrando. Yo creo que a la gente hay que enseñarle a pagar por la cultura, porque eso merece el respeto. Si bien es cierto, el artista se nutre mucho del aplauso, pero con el aplauso usted no paga el celular, con el aplauso usted no come, con el aplauso usted no trata el bus para que lo lleve a presentarse en Punta Arenas, con el aplauso usted no paga el recibo de la luz ni el alquiler de la casa. Entonces yo creo que hay que tener un equilibrio sobre eso. Claro. Entonces yo creo que tenemos una tarea de lograr estructurar una herencia a los jóvenes principalmente, que busquen cómo integrarse a ciertos lugares, que toda esa energía propia de la juventud se canalice hacia proyectos importantes de realización personal y que puedan estructurar mejores ciudadanos y pues gente que siga por siempre amando a Alajuela. Qué bonito, sí. Muchísimas gracias, Eric. De verdad, gracias por estar acá. Agradecido soy yo por haberme invitado. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos.